Buen día, mi grupo está conformado por Mayra Real, Karen Cárdenas, Fabiana Muñoz, Laura Rocío y quien les habla Angie Murcia. Nosotras somos estudiantes del programa de Enfermería Superior y a continuación les hablaremos del tema de aislamientos intrahospitalarios. Muchas gracias. El aislamiento hospitalario es el manejo adecuado de pacientes con infecciones graves que se deben llevar a cabo en el servicio hospitalario o inicialmente en sala de urgencias. Este se realiza con la finalidad de prevenir la transmisión del agente infeccioso. Objetivos del aislamiento. Primero, evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Segundo, interrumpir la cadena de transmisión de estas mismas enfermedades infecciosas. Tercero, disminuir la incidencia de infección nosocomial. Cuarto, prevenir y controlar brotes provocados por estas mismas enfermedades infecciosas. 5. Racionalizar el uso de recursos. Y 6. Prestar una atención digna al usuario. Equipos y materiales. Aquí podemos encontrar habitación o cubículos, gafas, mascarilla, polainas, guantes, bata y delantales semipermeables. También debemos de tener en cuenta que existen algunas precauciones en el momento de realizar un aislamiento para un solo paciente, pues ya sea en habitación o en cubículo. Se espera pues de que ésta cuente con un sitio, un lugar de sanitización, donde el paciente pues tenga acceso a papel, toallas desechables o un dispensador de gel. Cuando se va a realizar un aislamiento múltiple, se debe tener en cuenta que los pacientes deben de tener la misma enfermedad o patología. Deben de estar pues en una habitación o un cubículo y allí pues a cierta distancia. De igual forma deben de contar con un sitio de sanitización y el personal de salud debe de manejar las normas de bioseguridad con responsabilidad, como lo es al momento de desechar los elementos con los que se les preste el servicio o la atención al paciente o al manipular los objetos o pertenencias del paciente. También pues debemos de tener en cuenta al momento de desechar pues estos materiales y pues que se desechen de forma correcta y en los lugares en los que les corresponde. En el aislamiento hospitalario los procedimientos son actividades esenciales que le corresponde a un responsable cumplir para que sea efectivo el respectivo aislamiento. Según el dictamen del paciente, cómo usar los elementos de protección adecuados de bioseguridad tanto para el paciente como para el personal de salud y de higienización. Identificar oportunamente la necesidad de aislamiento para sí mismo demarcar sin necesidad de vulnerar los derechos o dignidad del paciente que está aislado, evitando así la propagación del virus o la enfermedad. De igual forma, asignar a la familia elementos de bioseguridad al momento de la visita si es permitida y así también implementar en la dieta los recipientes adecuados para su consumo. Cada uno de estos pasos será registrado en el historial clínico. Existen algunas enfermedades a las que se le realiza aislamiento hospitalario, como lo son la varicela, la viruela, hepatitis A, pestes y tuberculosis. Teniendo en cuenta que estoy generalizando, a medida de esta exposición mis compañeras realizarán junto conmigo enfatizando en cada uno de los tipos de aislamiento y obviamente teniendo en cuenta estas enfermedades a las que se realiza este tipo de aislamiento hospitalario. El aislamiento respiratorio se lleva a cabo principalmente con aquellos pacientes que pueden transmitir una enfermedad infecciosa a través de la respiración. Como principales medidas tenemos el lavado de manos, el uso de mascarillas y habitación individual. Aislamiento estricto. Este se aplica cuando se prevé la presencia de aerosoles en el aire. Estos aerosoles tienen que tener una característica y es que son de alto riesgo de difusión, de manera de que con este aislamiento quedan en suspensión. Este aislamiento se aplica en caso de varicela, herpes, sarampión, un síndrome pulmonar por virus anta, difteria, una neumonía estafilocócica, rabia o viruela. La característica principal
de este aislamiento es que hay una habitación individual obligatoria para cada paciente y que hay que mantener la puerta cerrada. Además de esto, se tiene que tener en cuenta un lavado de manos, el uso de mascarilla incluso desde antes de entrar a la habitación del paciente. Hay que utilizar gafas o lentes, guantes, y también el paciente debería mantener con una mascarilla. La puerta de la habitación debe mantenerse cerrada y solo debe abrirse en caso de que el personal deba entrar. Y que antes de salir de la habitación se depositarán las prendas contaminadas, o sea, con las cuales estuvo en contacto con el paciente, en un contenedor, como son clasificadas como los residuos. Aislamiento protector. Se utiliza para proteger a pacientes inmunodeprimidos, pacientes que han recibido un trasplante, también a pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunodepresiva, que es para tratamientos contra los tumores, y pacientes con leucemia. También podemos encontrar enfermedades que requieren de aislamientos protectores, y aquí podemos encontrar el caso de las quemaduras, cuando es más de un 25% de su cuerpo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con leucemia, pacientes que han recibido un trasplante y pacientes que estén en tratamientos para los tumores. El tratamiento entérico es utilizado para evitar el contacto, ya sea de manera directa o indirecta, con las heces fecales. Este contacto evita, por ejemplo, el contagio de enfermedades como la hepatitis A. Aislamiento por contacto. ¿Qué es el aislamiento por contacto? Está indicado para prevenir la difusión de infecciones o colonizaciones que son altamente transmisibles y que no es necesario un aislamiento estricto. Esto que indica que este tipo de enfermedades suele transmitirse por un contacto directo o cercano al paciente que sufre esta patología. Por eso todo personal o cualquier persona que esté en contacto con dicho paciente deberá tomar una serie de medidas de protección, como el uso de mascarillas, bata y guantes, teniendo en cuenta que es muy importante tenerlas bioseguridad presente, como el lavado de manos antes y al salir de estar en contacto con ellas, y desechar todo el material que sirve de bioseguridad para nosotros como personal de salud y de enfermería, realizarlos, la buena prestación de servicio al paciente y atenderlos, teniendo en cuenta otro de los puntos claves son las enfermedades que requieren aislamiento de contacto. En este caso es la gangrena, heridas abiertas y quemaduras con el más del 25% en su cuerpo. Las precauciones generales se deben llevar a cabo con todos los pacientes, como lo es una habitación individual, el lavado de manos, guantes, mascarillas y monogafas. La ropa contaminada del paciente se debe manipular con guantes y depositarse en la bolsa destinada para el fin de enviarse a la lavandería. También tenemos el uso de batas o delantales, la desinfección constante de equipos y la habitación. Los objetos inanimados que entren a la habitación del paciente deben ser desinfectados, tener cuidado con el traslado y, por último, informar a la familia y al paciente.